A ver, a mí lo han explicado ustedes muy bien desde el punto de vista de las encuestas, desde el punto de vista legal. Yo me pregunto, ¿con qué margen debe ganar un partido o un candidato para que no exista este tipo de cosas y al final de la elección se den la mano, ¿no? ¿Hay necesidad de un margen o se debe empezar a aprender a respetar hasta con un voto, ¿no? La diferencia. Yo marcaría una diferencia, Luis, entre dos conceptos fundamentales para la democracia: lo legal y lo legítimo, que no son lo mismo. Claro. Muchas veces van de la mano, pero muchas otras no. Cuando una elección se gana por un voto, yo creo que eres legalmente ganador y en democracia debe respetarse ese triunfo. Sobre todo cuando una instancia como el tribunal dictamina que así fue y se respete la voluntad de los ciudadanos que en la urna te concedieron la oportunidad de gobernar un estado, un municipio o un país. Ahora bien, el tema de la legitimidad es otro. Si ganas por el punto 56 o por 15 votos o por 20 o por 100, dependiendo de la proporción o 50 de el padrón electoral en el que estás compitiendo, yo creo que tienes el reto, la obligación y el desafío inmediato de construir legitimidad. Construir legitimidad a partir de resultados, construir legitimidad a partir de convencer a ese prácticamente mitad de electorado que no votó por ti de que puedes gobernar también para ellos y que esto no es un duelo de facciones, sino de representación pública. Entonces, me parece que es fundamental distinguir entre lo legal y lo legítimo. Hoy tenemos a muchos candidatos, tenemos un presidente que es un presidente legal, pero que se vio obligado a construir legitimidad. Yo pongo sobre la mesa, y perdón que vuelva al ejemplo de 2006, ¿qué hubiera pasado si nuestro sistema político tuviera este mecanismo de la segunda vuelta? Y hubiéramos ido, ahora sí, a escoger en las urnas a Felipe Calderón o a Andrés Manuel López Obrador. Nos olvidamos del PRI, nos olvidamos de todos los otros partidos en competencia. Probablemente la diferencia entre uno y otro hubiera sido mayor. Entonces, vamos, el hubiera no existe, pero vale la pena para el ejercicio del análisis. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en el tema de la seguridad pública? Con un porcentaje mayor de votos que respaldaran el triunfo, ¿hubiese sido necesario que el gobierno federal entrara en enero de 2007 con la estrategia que ha seguido en contra del crimen organizado? No lo sé. No lo sé porque la urgencia de construir legitimidad no hubiera sido la misma. Claro. Entonces, eso tiene una lógica, es decir, el diseñar reglas del juego que te permita gobernar mejor y de forma más eficaz, y ahí entran también las mayorías que menciona Roberto, creo que tendría que ser uno de los puntos centrales de la agenda, incluso de la reforma política, y no está siendo así. ¿Por qué? Porque hemos amoldado las estrategias de los partidos políticos a la contienda de los últimos 10 años, que es: si no te gano en las urnas, te puedo ganar en la mesa, y si no, te puedo ganar en la calle. Y si no te gano en la calle, al menos voy a hacer ruido en los medios. Claro. ¿Sí? Entonces creo que es un círculo vicioso un tanto agotado. A lo mejor la novedad nos sorprendió después de la alternancia y empezamos a competir así. Pero creo que es un círculo que se está agotando, si no es que se ha agotado ya. Y lo urgente es reformar las reglas del juego para darle a la ciudadanía gobiernos legales, sí, pero también legítimos y eficaces. Pero, por ejemplo, Roberto, aquí en Hidalgo traemos 2, 3 municipios que traen discusiones durante el proceso. Después del proceso, luego se fueron a la primera instancia y ya van rumbo al Tribunal Federal. Así es. Y sin embargo, no están esperando a ver qué va a decir el tribunal y ya nos están molestando a los ciudadanos con interferencias de calles. Yo estoy de acuerdo que se abran las manifestaciones y todo lo que tengan que hacer, porque estamos en un país libre. Claro. Pero siempre y cuando no molesten. Sí, cuando no afecten. ¿Y para qué hacer manifestaciones ridículas? ¿Para qué hacerlas si todavía falta que el tribunal hable? Sí, ya digo, son cuestiones. ¿Show? ¿Es un show? Pudiéramos llamarlo determinante posiblemente así, porque si al final de cuentas todavía la fase impugnatoria no culmina y recordemos que los mexicanos vivimos en un estado de derecho y de instituciones, y justamente esas instituciones tienen instancias, y la última instancia no ha dado su veredicto final. Que puede existir la certeza jurídica en muchos de los elementos, porque
Justamente existe la ley para tratar de prever los escenarios posibles y que puedan, en el escenario de los justiciables, cómo pueden venir las cosas. Si en determinado momento hay un partido político que ya impugnó, puede saber con conocimiento y basado y fundamentado en la ley cómo va a prosperar el asunto jurídico en la instancia jurisdiccional. Y ahí... Y no se trata de que haya sido filtraciones. No, por supuesto. Ahí lo que tienen que saber es qué hacer en una vertiente o en otra. Claro, totalmente. Porque ahora, hay que respetar. Sí, hay que respetar, porque de un momento a otro, digo, una instancia jurisdiccional en el ámbito local puede determinar algo y en la instancia, en el escenario federal puede determinar otro asunto. Ahora, debemos de recordar algo y nos debemos remontar históricamente a lo que pasó en 1999. ¿Qué pasó? En 1999 hubo una competencia muy cerrada en el municipio de Pachuca, en la capital del estado de Hidalgo, en donde compitieron dos candidatos. Uno que había salido como diputado local con licencia, que era el ingeniero José Antonio Tellería Beltrán, que en paz descanse, y otro, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, que era el doctor Alberto Jongitud Falcón. En esa competencia electoral, justamente, que fue muy cerrada y muy competida, Alberto Jongitud Falcón se alzó con el triunfo por 86 votos en la capital del estado. Vino la fase impugnativa. Y en la fase impugnativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado anuló 2 mesas directivas de casilla. O sea, ¿la primera instancia? La primera instancia así lo determinó. Anuló una casilla en la comunidad de Santiago Tlapacoya, aquí en el municipio de Pachuca, y anuló otra casilla en la Colonia Nueva y Francisco y Madero. En estas 2 casillas que se anularon, al anular la votación de esas 2 casillas y encuadrarlo en las causales de nulidad de la Ley Estatal de Medios de Impugnación, el escenario se revirtió, que era a favor del doctor Alberto Jongitud, se revirtió a favor del ingeniero José Antonio Tellería Beltrán. ¿Por qué se anula, para que sepa nuestro auditorio, por qué se anula una casilla? ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causales de nulidad las marca el artículo 40. Son muchas causales de nulidad que digo, nos llevaremos una serie del programa para poder comentar sobre ellas. No más queda para que la gente... Pero rápidamente, cuando una casilla se instala en lugar distinto, cuando la recepción de la votación se reciba por personas distintas a las facultadas por el Instituto Estatal Electoral, cuando se impidió el derecho de que el ciudadano ejercite su voto, cuando se haya impedido el acceso a la casilla, a los representantes de los partidos se les haya expulsado de la misma, cuando los paquetes electorales sean entregados en horas distintas a las establecidas por la ley electoral, cuando se reciba la votación en fecha distinta, cuando se ejerzca violencia física o presión a alguna de las autoridades electorales o al propio electorado, cuando se computen votos habiendo mediado error o dolo, cuando se permita sufragar sin credencial del elector. Hay una serie que justamente lo tipifica la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral en su artículo 40. ¿Y quién dice se cancela esa casilla? El Tribunal Electoral. Los tribunales, justamente las instancias jurisdiccionales. Por ejemplo, una casilla, Pepe, ¿cuántos votos tiene? Más o menos un promedio de cuántos estaríamos hablando. Cada casilla son 750 electores. 750 electores. Y una lista nominal de 750. ¿Y se cancela toda la casilla? No votan todos los ciudadanos, pero se anula la votación de toda esa mesa directiva de casilla por existir por estar encuadrado en una causal de nulidad y el tribunal así lo determina. Entonces se deberían preocupar más los partidos y sus candidatos, pues porque el margen entre un partido ganador y uno perdedor sea muy amplio, claro, como para que se cancele 1 o 2 casillas y no pase nada. O simplemente cuidar el escenario. Si ya la ley nos prevé un escenario, justamente lo que tenemos que cuidar es cómo se están integrando las mesas directivas de casilla por los órganos electorales y por los propios ciudadanos, porque son los ciudadanos quienes participan de este proceso y de esta jornada cívica. Entonces aquí los partidos políticos tenemos que cuidar cómo se conforma cada una de las mesas directivas de casilla, y hasta los propios representantes de nuestros partidos políticos los partidos políticos pueden incurrir en una causal de nulidad para que se anule una de las mesas directivas de casilla. Entonces, ¿quiénes son responsables de que la jornada electoral salga bien? Los partidos políticos y los propios ciudadanos, porque justamente estamos obligados a ello. Pepe, ¿tú tienes algo que sí, decirnos? déjenme pasar de lo estrictamente legal y electoral a lo político. Yo creo que en 1968 se forjó un concepto que dejó marcado este país, que era tomar la calle. Porque tomar la calle en ese entonces era un reto frente al Estado, era un reto frente al poder. Yo creo que hoy músculo, ¿no? Tomar la calle es un concepto muy barato, Luis. Tomar la calle da lo mismo para poner un tope
como lo hicieron en Tulancingo, colapsando esa ciudad hace apenas unos días, o si no te gusta la resolución de un tribunal, o lo hizo Andrés Manuel López Obrador con la avenida más importante del país, que es el Paseo de la Reforma, o lo hicieron también hace apenas unas semanas padres de familia en la México Cuernavaca para exigir que les dieran útiles escolares a sus hijos. Vamos, ya el concepto de tomar la calle creo que lo hemos malentendido y abaratado a tal grado que se nos olvida que sí somos un país libre, mientras las libertades no transgredan las de terceros. Por supuesto. Porque eso es lo que me parece que hemos privilegiado, el que la autoridad pueda flaquear ante cualquiera que se le ocurre violar el derecho de todos nosotros de transitar con libertad por el país. ¿Cuántas ocasiones el Sindicato Mexicano de Electricistas? ¿Cuántas veces Antorcha Campesina? ¿Cuántas veces organizaciones, la verdad, con intereses políticos los que no que aparecen, se atreven? Bueno, lo de los 400 pueblos que tienen, ¿no? Vamos, una afiliación y distinción política muy clara, colapsan la actividad económica de nuestras ciudades en aras de ¿qué? De existir. Y de recordarle al destinatario de esos mensajes, el gobierno federal, algún partido político, algún político en lo particular, que ahí están y que son una piedra en el zapato. Pues sí, son una piedra en el zapato también para los ciudadanos. Yo creo que hay que distinguir, y valdría la pena que los gobiernos lo fueran tomando en cuenta, habría que distinguir la libertad de manifestación de la libertad a secas y de la libertad también de los terceros, que en verdad no deben pagar las consecuencias de una democracia malentendida. Yo creo que bloquear la México-Pachuca, porque además con gente que ni siquiera era de Mineral de la Reforma, por el hecho de que el tribunal en primera instancia resuelva como debe o no de resolver, ¿sí? En función de lo que piensan los magistrados, es una afrenta que al ciudadano no se le olvida, Claro. Es decir, el propio Carlos Castillo Peraza, no sé si lo han leído quienes iban allá a manifestarse, pero decía que en democracia uno de los grandes errores es pretender que las democracias, que las victorias y los fracasos son para siempre. Hombre, esto es una rueda de la fortuna, y más con los ciclos electorales que tenemos en México, que son tan cortos uno entre otro. Al que hoy le estás bloqueando la calle, le estás pidiendo el voto el día de mañana. Al que hoy le estás causando un verdadero problema al no poder transitar de un lugar a otro, es el mismo que te va a abrir la puerta cuando el día de mañana quieras ser representante popular. Claro. O sea, hay que tener memoria en los ciudadanos y hay que tener vergüenza por parte de los partidos políticos. Pues a mí me han pasado varias cosas ya como ciudadano que platicamos en el siguiente, ¿no? Sí, vamos a ir un corte. Por favor, acompáñenos, vamos al tercer bloque de Visto Bueno Televisión.